Bueno, el pasado mañana tenemos nuevo presidente, llegamos finalmente al 10 de diciembre, y el viernes abren los mercados con el nuevo presidente. ¿Qué va a pasar el viernes? Jugate y dame un número de cuánto va a estar el dólar el viernes. Va a haber el primer día se abre el cepo. ¿Se abre el cepo el primer día? Esa es una gran pregunta para hacerse, ¿no? ¿Se abre el cepo el viernes? Sí. La verdad que va a ser, es un comienzo de ciclo como no ocurría, no sé, hace décadas. Tiempo, ¿no? Tenemos 12 años de continuidad en políticas económicas en los tres gobiernos de los Kirchner. Sí, con muchos interrogantes. Te diría que tal vez, qué curioso, ¿no? Vaya paradoja, te diría que tal vez el único no interrogante que se abre en la economía en este ciclo que se inicia y si se quiere ya de cara a 2016 es que según muchos analistas, no todos, pero hay algunos analistas que creen que el 2016 está jugado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Está jugado quiere decir, no importa si el dólar el viernes sube a 15 o no, si Macri hace las correcciones que tiene que hacer o no, sino quiere decir que más allá de lo que haga el gobierno que comienza dentro de un par de días, la economía va a acusar un duro impacto por las correcciones que se tengan que hacer, la actividad va a continuar en recesión y sobre todo porque el principal socio de la Argentina estuvo en recesión este año y va a estar en recesión el año que viene. Que es Brasil. Que es Brasil, y esto ya lo charlamos hace unos meses atrás acá con algunos invitados, esta idea de que la economía argentina difícilmente crece si su principal socio no lo hace. Tu principal socio que te compra buena parte de lo que vos producís. Vos decís que hay una especie de movimiento inercial de la administración de Kicillof que se va a extender una buena cantidad de meses del año, o todo el año. Claro, entonces ante tu pregunta, bueno, jugate sobre un tema puntual para este viernes, te diría que, está bien, uno puede hacer ese juego, pero la realidad es que, increíblemente, paradójicamente, como que la suerte, bueno, según algunos analistas, la suerte de la economía argentina parecería echada. Lo que puede determinar un poco la dirección va a ser si el gobierno efectivamente consigue, el próximo gobierno consigue financiamiento externo, ¿no? Claro. Eso como que te amortiguaría, sería como una suerte de sedante frente a las correcciones que tenés que hacer, que muchos suponen que van a hacer ahora en este verano, ¿no? Financiamiento, dar claras señales de un acuerdo con los holdouts por el tema de la deuda. Sí, cosa pendiente, claro. Volver a medir bien las estadísticas y acercarte al fondo, no a firmar un acuerdo, pero sí a una consulta. Ahora, para liberar el cepo cambiario, como ya anunció Pratgay en su momento y el mismo Macri, el gobierno necesita tener un colchón de dólares en el Banco Central que no tiene. Que el gobierno está cerrando, el Banco Central, el gobierno se está yendo con menos de 25.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central. Uno puede hacer cálculos, bueno, de esas reservas, cuántos son propias son del Banco Central y no de otros que te prestan. Bueno, hay quienes dicen que son 10.000, hay quienes dicen que son menos, pero lo cierto es que para soltar el cepo y que el precio del dólar oficial llegue al nivel que debería estar si no estuviese ayudado por el gobierno, bueno, habría... ¿Cuál es para preguntar? Bueno, la misma pregunta. Y alrededor de entre 14 y 15 más pesos. Más o menos, claro. Sí, claro. Piso. Claro. Un poquito más abajo del blue. Sí, pero piso. A lo mejor podría estar más arriba. Bueno, vamos a analizar todas estas cuestiones que nos tienen preocupados de alguna forma en función de lo que va a ser la primera semana, los primeros días de gobierno de Mauricio Macri y de su equipo económico. Su equipo económico de 6 economistas, tiene un formato al que estamos poco habituados y que lo que quiere transmitir es que hay mucha gente trabajando sobre las cosas. Y ojalá, por supuesto, le vaya bien, porque va a ser para el bien de todos. Nuestro invitado de hoy es Ramiro Castiñeiras, economista de Econométrica, y bueno, nos va a ayudar a respondernos estas cosas y le preguntaremos por el precio del dólar también. Nos presentamos.
con Ramiro Castiñeiras, como anunciamos en la introducción, economista de Econométrica. Ramiro, gracias por haber venido. No, por favor. Bueno, escuchaste un poquito la introducción que hicimos. Te querría preguntar por lo que deja Kicillof. ¿Qué balance harías de la administración del ministro de Economía que ha cumplido 2 años en noviembre? Mirá, cuando asume y hasta un poquito más. Cuando asume Kicillof, el cepo ya estaba impuesto. Sí. ¿No? Es decir, él cuando arranca la economía, el contexto internacional también venía muy mal. Es decir, el barco ya estaba en una situación complicada, no asumía como asumía en las otras gestiones, ¿no? Sí. Es Él era decir, viceministro de Economía. de hecho, cuando arrancó, arranca con medidas ortodoxas como para intentar enderezar el barco, vamos a decirlo, que quedó todo truncado. Primero porque, bueno, hasta incluso intentó sincerar el INDEC, a los 3 meses se arrepintió, volvió a mentir con los números de inflación. Intentó hacer un ajuste de tarifas, a los 3 meses suspendió absolutamente todo. De hecho, el gasto, uno subía tarifas para mejorar la situación fiscal. La situación fiscal se terminó deteriorando muchísimo más. Que cuando asumió ya la macroeconomía tenía distorsiones evidentes, que incluso el oficialismo hablaba de hacer una sintonía fina sobre la economía, que finalmente nunca llegó y de hecho eligieron el cepo. Hablaron de sintonía fina, gana las elecciones y se impone el cepo, ¿no? Claro. Entonces, todo eso queda trunco desde el primer día. No lo puede ni arrancar porque eligió una mala decisión. 4 años atrás. Sí, por eso después cuando viene Kicillof ya arranca con el cepo, intenta reordenar la macro en lo que fue intentar hacer un ajuste fiscal, intentar bueno, la devaluación por el acumular la inflación, intentar acelerar la cuestión de lo que fue el Club de París, YPF, sí, ¿no? Todas estas cuestiones, que después nuevamente queda trunco porque, bueno, primero por decisión en política económica, ¿no? de volver a manipular los índices de inflación, por ejemplo. Duró 2 meses, la verdad, ha durado. Pero también es cierto que aparece un conflicto que no estaba previsto en la campaña del 2011 y del que nadie hablaba, que es el tema de la deuda. Pero más o menos, porque la deuda eran 20.000 millones de dólares que estuvieron ahí latentes. Pero me refiero al juicio de la deuda. En la campaña el desenlace. El desenlace. Es que justamente esa es la clave en que hace que cambie absolutamente todo el programa que tenía Kicillof en la cabeza, calculo yo, ¿no? Sí. Es decir, cuando cae la sentencia ya firme y que a la Argentina le dicen tenés que pagar y si no pagás te frenamos los pagos, ahí arranca una discusión que fue... Fue un error de evaluación muy grave del gobierno porque... El primer fallo en contra de la Argentina es en febrero del 2012. Un fallo que pasa, que te diría que ni siquiera sale en la tapa de los diarios y que probablemente habrá salido una pastillita en alguna página. Porque se confiaba en el apoyo del Tesoro norteamericano Así es. y del gobierno. Ramiro, te hago una consulta. ¿Qué es lo que más rescatás vos de toda la era del kirchnerismo en materia económica? El desendeudamiento en la primera etapa de Néstor Kirchner cuando negocian la deuda en el 2005 y 2010 fue quizás la mejor herencia que le deja a la Argentina porque logró un desendeudamiento increíble que había tomado en su momento la dictadura y que después tomó la convertibilidad y que era una piedra de un peso monumental donde Argentina lo único que hacía era pagar la deuda externa. Ahora, hay quienes dicen que la economía hoy está más endeudada si tomás en cuenta lo que se le debe a los organismos públicos. Mirá, es decir, que aumentó el endeudamiento intrasector público, ¿no? El endeudamiento interno aumentó. Ahora vamos a lo que es el endeudamiento externo. Vos sabés que desde el 2014 y 2015 Argentina no puede girar al exterior los pagos. Durante 2 años lo que no giró son 3.000 millones de dólares. Si vos trabajás los pagos en el 2001, lo que Argentina no hubiese girado son 20.000 millones de dólares. O sea, es notorio el desendeudamiento hacia el exterior, ¿no? De 20.000 millones en un solo año a 3.000 millones en 2 años. Te muestra que Argentina está desendeudada y de hecho el año que viene no existe ni siquiera el BODEN 2015. No hay vencimiento de capital en dólares. O sea, el año que viene. El año que viene. Entonces, esa es la principal carta que tiene Argentina para el futuro, para el 2016, y que te permite saber de que si bien el 2016 va a ser difícil y Macri va a ser un piloto de tormenta, no va a arrancar con una macroeconomía que tiene que desarmar, tiene que sacar el cepo, porque si no, no va a crecer. Si no, no va a poder, no solo no va a crecer, de hecho no se puede ni siquiera sostener esta situación de utilizar las reservas 2 o 3 meses más para intentar sostener este nivel de consumo, porque chocaría. Entonces tiene que desarmar desde el primer día
este escenario macroeconómico que te deja una economía sin reservas, sin financiamiento externo, con un déficit fiscal de 6 puntos del PBI. Es decir, es difícil la situación macroeconómica, que seguramente no lo va a tener que empezar a desarmar desde el primer día, y se va a notar en la economía desde el primer día. Cuando vos decís desde el primer día, ¿es literal? Mirá, el viernes debería... Por lo que escuchamos en toda la campaña, si iba a ser gradualismo shock. Pero la pregunta es, ¿está en condiciones la economía argentina de un día para el otro tener un mercado libre de cambio? A ver, no estamos en condiciones ni de seguir, ni en condiciones de hacerlo tan shock. O sea, en el medio hay un camino donde, para mí, si era el gradualismo shock, ahora la realidad que el shock va a tener gusto a gradualismo, porque si lo haces todo, absolutamente todo junto, el impacto sobre precios puede ser importante. Y lo está haciendo, porque ya se está hablando de una inflación. Bain estaba en cerca de 3%, la semana pasada, 3%. 2,9% para noviembre. Hay algunos gremios que te dicen que esperan un 5% para diciembre, y vos, Ezequiel, decías la semana pasada que se habla de un 6% para enero. Sí, hay algunos cálculos que dicen que ante un aumento del precio del dólar, una corrección del precio del dólar por encima del 30%, la inflación en enero, el primer mes de enero, te podría dar 5%. ¿Y cómo debería ser el gobierno para administrar esas subas, considerando además que en las últimas semanas entró en una especie de laxitud en los programas de precios cuidados, sí, los programas de cuidado justamente, claro, de los precios que implementó el kirchnerismo y que la gente también recibía? Mirá, es difícil la situación, porque ya te digo, en lo que fue la campaña se usó al Estado directamente, el oficialismo usó al Estado como mecanismo para intentar ganar las elecciones, despilfarrando el gasto público, despilfarrando las reservas, todo en función de su campaña política. Entonces, si ahora que no ganan, el que asume tiene que frenar el carro, porque esto no puede seguir así. Entonces la situación va a ser complicada, no va a ser fácil. Macri va a ser un piloto de tormenta del primer día. Va a ser igualmente la macro, y cruzando las dos cuestiones, la virtud de estar desendeudado y la virtud y el problema a corto plazo de todas estas cuestiones macroeconómicas que no van a poder seguir. La combinación, para mí, a mi criterio, es seguramente un año recesivo el primer año, pero no un año de crisis. Un año recesivo, pero no un año de crisis. No un año de crisis. No. Aquella más crisis, perdón, aquella más crisis. Mirá, el 2008, el 2014 o el 2009, 2008 fueron años recesivos y la Argentina sigue de pie. Y no fueron años de crisis. Crisis, cuando uno dice crisis en Argentina, piensa en 2001, piensa el 75, ¿no? Piensa situaciones... Las crisis de la dimensión monumental que han tenido. No creo que tenga esas dimensiones, porque Argentina no está mejor, mucho mejor parada, y la devaluación, no importa qué magnitud sea, va a hacer reaparecer con mucha fuerza el saldo comercial que Argentina lo había perdido, producto de este atraso cambiario que te deja el gobierno, ¿no? La devaluación, vamos a ver a qué magnitud va a ser lo suficiente como para que reaparezca el saldo comercial, y Argentina nuevamente, en un contexto que ya no puede vivir de sus reservas, devalúa y aparece el saldo comercial, y mientras está el saldo comercial se discutirá con los holdout para poder seguir destrabando todas las cuestiones, ¿no? Pero sí. De manera breve, hablábamos de Brasil en la introducción. ¿Te preocupa Brasil? ¿Cómo lo ves? Sí, Brasil me preocupa, y Brasil también incubó su propia crisis. O sea, lo que hacía Brasil era también una irresponsabilidad macroeconómica de apreciar tan fuerte la moneda, subir la tasa de interés para que vengan los máximos capitales que puedan, lo que lograba un estancamiento de la industria y un incremento de la deuda que terminó todo eclosionando el primer día que empezaron a caer los commodities. Es decir, Brasil incubó una crisis que, cuando cayeron los commodities, se puso en evidencia. Argentina también incubó una crisis que, cuando cayeron los commodities, la soja ya no está en 500, está en 320, eclosionó en lo que estamos viviendo, ¿no? Este estancamiento, en gastar todas las reservas para que el contexto internacional no afecte hasta exactamente después de las elecciones. Ahora lo que vamos a ver es justamente de que el mundo cambió, de que la soja no vale 3.20, de que Brasil no está creciendo, de que no tenemos reservas, no tenemos saldo comercial y no tenemos financiamiento externo. El año del 2016 arranca complicado, con una recesión de seguro, pero por suerte para mí no creo que lleguemos a una crisis.
Además, en el caso de Brasil se suma que viene de un proceso de investigaciones judiciales muy profundo que está haciendo tambalear de alguna forma la clase política, pero lo curioso y lo paradójico, más que paradójico, es el desenlace de todo esto, que el principal problema de Dilma, es decir, la aparición, el riesgo del impeachment se produce no tanto por las investigaciones, sino por la situación de ajuste fiscal que está teniendo Brasil, ¿no? Es decir, cómo la política actúa sobre la economía o al revés, ¿no? Mirá, Petrobras es una de las empresas más grandes de Latinoamérica y una de las principales empresas de Brasil, atrás de Vale, que a Vale también. Hablaban de una corrupción de magnitudes que a niveles de Argentina serían de 10.000 millones de dólares. O sea, están hablando de una... por eso juicio político, por eso mucha gente en una situación política muy complicada, muy comprometida y que terminó desnudando la realidad de que Petrobras en su momento tomó 70.000 millones en el mercado en 2011 para intentar invertir en el offshore y finalmente mucha plata de eso terminó en corrupción. O sea, lamentablemente... no quiero profundizar en los problemas de Brasil porque nosotros tenemos los propios, ¿no? Pero es muy triste lo que sucede en Brasil. ¿Cuándo estimas que estarán ustedes, que son los analistas que están en la City y que trabajan con los números, que estarán los primeros números, las primeras estadísticas confiables sobre la economía? Porque se supone que el gobierno no va a anunciar, por ejemplo, ahora en diciembre no va a haber datos de inflación del INDEC. Lo que anuncie tiene será que ser en enero. verdad. Lo que anuncie tiene que ser de verdad. Nada de mentiras. Todo el INDEC está... pero ya no llega, ya no hay tiempo, por ejemplo. Bueno, para... si el presidente no tiene confianza para... Mirá, Kicillof dejó de publicar los números de pobreza porque decía 5%, le daba vergüenza decir 5%. O sea, si vos no tenés la confianza necesaria para poder decir este número es real, con la metodología necesaria como para yo creerle y tomar decisiones de política económica, te doy un consejo, no lo publiques. Porque la Argentina lo que necesita es institucionalidad. Y para dar institucionalidad tenés que decir la verdad. Gracias, Ramiro. No, por favor. Nos vamos a la pausa y no tendremos números del INDEC a fin de año. Ahora venimos. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Trae tu sueldo. Trae tu sueldo. Cuido tu guita. Queremos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Fortalecimos el sistema municipal de salud para brindar un servicio completo y de calidad para todos los vecinos de San Martín. Realizamos obras de ampliación y refacción en el Hospital Thompson con una nueva guardia, 6 quirófanos, servicios de neonatología, salas de parto, todo de última generación. Ahora más vecinos se atienden en los hospitales y centros de salud de nuestra ciudad. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza.
El deporte que más disfrutás es el que haces tranquilo. Acércate a Provincia Seguros y asegura todo eso que necesitas para vivir a pleno tu tiempo libre. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Red Social Wocra. Compromiso solidario en beneficio del trabajador constructor. ¿Puedo comprar ayer? Segundo bloque de Divina Comedia, con Ignacio Liberadol. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Todo bien. ¿Mañana termina el año? Mañana termina el año de para los Kirchner. Sí, para los ahorristas que siempre van en busca de los dólares oficiales baratos, también puede llegar a ser el último día. Es la última oportunidad de conseguir dólar ahorro. El último día hábil a ese precio. con este gobierno a este precio. Después no se sabe qué va a pasar. Hay gente que va a salir a buscar los dólares ahorro, sí, hasta último momento. Sí, porque con el mecanismo de la FIT todavía sigue habilitado aparentemente. Igual hubo muchos problemas en los últimos días con la página. Dispusieron un cepo prácticamente virtual. Un cepo al cepo. Digital, sí. Hubo problemas con la página y prácticamente te rechazaba todos los pedidos. O sea, o te decía que la página estaba sobrecargada. Tanto se generó desesperación en los ahorristas que incluso surgió una aplicación que te permite ir actualizando la página segundo a segundo para que pueda llegar a hacer cientos de solicitudes en poco tiempo. Para que puedas entrar en algún momento. Te puede aprobar. Claro, sí. claro. Y en algunos casos eso funcionaba. Igual está bastante limitado, ¿no? Sí, totalmente. Cayó de 145 millones, se vendieron el primer día y ya después pasó a 60 y a 50. Y las validaciones también están nada más en 35 millones. Las validaciones son las que reciben la autorización y después vas con eso al banco o al home banking a comprar. Pero cayó muy fuerte. Hablábamos recién con Ramiro Castiñera sobre los últimos 2 años de Kicillof en el Ministerio de Economía. ¿Qué balance haces del último año en materia de finanzas, inversiones? Tomando el último año, hay que darle la razón por ahí un poco a Vanoli. Sí, depende obviamente cómo se tomen siempre la serie. Pero Vanoli habla siempre de que rindió más el plazo fijo en pesos o las acciones, todas las inversiones en pesos, sí, más que el dólar blue. Y es cierto, depende qué periodo tomes. Si tomás desde junio, no, porque hay un piso en el del dólar blue a 12 pesos con 60, que bueno, después tuvo un repunte hasta los niveles de hoy, que da una rentabilidad del 20% en 5 meses. Es decir, la segunda parte del año. Sí, pero si tomás todo el año, es cierto que es muy difícil encontrar acciones en la bolsa que no le hayan ganado mucho a la inflación. Las acciones de bancos estuvieron subiendo entre 60 y 120%. A lo largo de estos 11 meses. Las energéticas entre 100 y 175%. Y las del agroexportadoras entre 40 y 150%. En los bonos también hubo subas muy fuertes. Y Nacho, ¿y por qué subieron tanto las acciones? Primero, depende de cada sector. Pero, por ejemplo, bueno, los bancos porque se estima que va a haber una menor regulación sobre el sector bancario y eso les va a permitir ir acomodando un poco los spreads, o sea, las tasas de interés activas por encima de las pasivas que están pagando hoy. Después en energéticas por el ajuste de tarifas, o sea, en algún momento con el próximo gobierno se tienen que ir reajustando. El bonos atados a la inflación por el sinceramiento del INDEC. O sea, en algún momento la normalización le va a dar un impulso a estos bonos que cotizan atados al IPC, al índice de precios. Y después, bueno, hubo también una buena rentabilidad en los plazos fijos, que dieron un 22% anual en este tiempo, y que frente a la variación del blue que tuvo a lo largo del año del 6%, es bastante más atractiva. Que es donde va el inversor más conservador de alguna forma y menos sofisticado. Eso sí. Ahora, hubo 2 perlas, digamos, dentro de la bolsa, que tienen que ver un poco con lo que pasó con la política en este año. El grupo Clarín, por ejemplo, que se puede haber visto favorecido por el fin de ciclo, sacó una ganancia del 175% en la bolsa. Extraordinario. Sí. Y en ADRs llega a la mitad, pero bueno, en dólares es muy fuerte. Y el otro tema es las acciones de Caputo, de Sociedad Anónima, la constructora de Nicky Caputo, el amigo de Macri. Amigo íntimo de Mauricio, del próximo presidente. Que ganaron más de 500% a lo largo del año. Se sextuplicó su valor en la bolsa. Todo esto porque se supone que tiene que resultar favorecido en las licitaciones para las obras públicas. Un corolario de fin de año.
Gracias, Nacho. No, gracias a ustedes. Anatomía de un instante y nos vamos. Néstor Kirchner en la Casa de Gobierno, el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, que está ahí en el ojo de la tormenta en estos días, anunciando el 15 de diciembre de 2005, Ezequiel. Así es. Anunciando el pago al Fondo Monetario Internacional, el desendeudamiento con el Fondo Monetario. Lo que hablábamos con Castiñeras hace un ratito, 10.000 millones de dólares puestos, sacados del bolsillo. Sí, del bolsillo así, de un saque, billete por billete, que era más o menos alrededor del 20% de las reservas que en ese momento tenía el Banco Central. Lo había hecho Lula unas semanas antes, con un pago más grande, alrededor de 15.000 millones, y que representaba una proporción menor de las reservas brasileñas. Brasileñas. ¿Y qué implicó ese pago en términos de en el caso argentino, creo que en las consecuencias prácticas es que Argentina a partir de ahí, se resiste a llevar a cabo una consulta con el Fondo Monetario a través del artículo 4, como está estipulado para todos los países miembros. O sea, la Argentina siguió y sigue siendo un país miembro del Fondo Monetario, pero se resistió a llevar a cabo esta consulta y entonces no tuvo consecuencias la manipulación que hizo sobre las estadísticas. Eso quedó en la impronta en los informes del Fondo Monetario. Y qué bien vendrían hoy esos 10.000 millones de dólares en las reservas, ¿no? Así es. Bueno, nos vemos la semana que viene.